Hola, mi nombre es Isabela Valenzuela Acuña y les voy a presentar el tema a tratar, que es Puentes de Concepción, una historia que contar. La ciudad de Concepción muestra la más amplia variedad de puentes que una ciudad puede tener, tanto que en el antiguo camino de entrada a esta, como lo es desde Florida a Concepción, que está construido en la década de 1930 a 1940 y que tiene 7 puentes que atraviesan durante todo el recorrido el cauce del río Andalién, sin sumar los otros 2 puentes que se encuentran a la salida de Concepción hacia la ciudad de Penco. En todos lados los puentes son importantes, pero más aún en esta ciudad, Concepción, que está rodeada por 2 ríos poderosos, el río Biobío y el río Andalién. El primer río, el Biobío, es el segundo río más largo de Chile, con una longitud de 380 kilómetros, y es el cauce principal de la tercera hoya hidrográfica más grande del país, correspondiendo al río más ancho con 1 kilómetro en promedio. Además, marcó la frontera norte de las tribus mapuches que habitaron en el centro-sur de Chile, separándolos de los picunches. Pero también, durante la conquista de Chile, Pedro de Valdivia y sus sucesores fundaron diversos fuertes y ciudades en la cuenca del Biobío, con el fin de avanzar hacia el sur. Pero, tras el desastre de Curalaba en 1598 y el desarrollo de la Guerra de Arauco entre las tropas españolas y mapuches, se obtuvo la derrota y muerte del gobernador Martín Oñez de Loyola, que eso desencadenó la destrucción de 7 ciudades y fuertes españoles. La conquista del sur de Chile se detuvo y el río Biobío se mantuvo como el límite entre ambas comunidades, siendo oficializado como tal en 1647, y es por estas razones el término frontera, que está acuñado para referirse a la zona en torno al río. El río Andalién, por su parte, está formado por la unión del río Poñén desde el norte y el río Curapaligue desde el sur, en la comuna de Florida. Luego fluye al suroeste y al oeste y finalmente al noroeste en la ciudad de Concepción, siendo un sistema hidrológico costero que drena la vertiente occidental de la cordillera de la costa a la latitud de los 36 grados sur. Parte de la historia del río Andalién es en el año 1550, después de que Pedro de Valdivia llegó al río, comenzó las exploraciones en los valles de los ríos y tuvo enfrentamientos con un número creciente de guerreros mapuches, por lo que después de unos 10 días no logró vencerlos y se volvió hacia el mar, marchando hacia una llanura entre el Biobío y el río Andalién. La construcción de los puentes de Concepción ha sido de todos los tipos, desde precarios entablillados hasta mecanos de madera y piedra hasta aleaciones de acero resistentes a la oxidación. Pero sin ellos, la conectividad con los poblados del otro lado sería casi una odisea, y el desarrollo de las economías locales inviable. Puesto a esto, la conectividad ha sido siempre una necesidad para la comunidad, por lo que ya desde los primeros años de la colonia se levantaron puentes en la zona. Desde el siglo XVI existieron puentes de madera que los españoles y criollos construyeron para superar cursos de agua no navegables que existían en la provincia de Concepción. El primer puente es el puente Andalién. Es el primer puente que se creó en 1665, debido a que se encontraba en una continua guerra entre los mapuches y españoles, con movimiento de tropas y mercadería. En 1847 se construye el puente Andalién, ya que aparece en las memorias del intendente la solicitud de contar con 50 varas de madera para construir el puente,
debido a que con el aumento del cauce la estructura resultaba destruida. Después, años más tarde, según el Correo del Sur, se entregó a Pascual Vinimelis la administración de una balsa que permitía cruzar a la comunidad, y además se generó un reglamento de precios y costos que implicaba su uso. Luego, en 1857, fue entregado al contratista Moisés Hobbes y en 1859 pasó a manos del Estado. Después, en 1868, fue reforzado, puesto que unos años antes, en 1864, recibió 2.000 pesos para su compostura. Pero luego de ser reforzado, en 1890 una nueva alza del cauce se llevó el puente y también la balsa. En 1929 se creó de nuevo un puente, pero esta vez por la Compañía de Pontoneros del Grupo de Ingenieros Militares, año en que se pavimentó el camino hacia Concepción, y este fue un puente de 140 metros de largo. En 1931, el puente Andalién que conocemos hoy en la actualidad fue abierto al público. Fue un trabajo del ingeniero Enrique Curti, que logró conectar Penco-Concepción, estableciendo una mejor relación entre estos y proporcionando un puente con una estética acorde al momento arquitectónico que se vivía, que era el Art Deco, e indicios de la arquitectura moderna. Esto entregaba una estructura en hormigón armado, una expresiva geometría en sus barandas, sus farolas de canto limado y la utilización de líneas estilizadas, presentando 3 vías de tránsito, una vía central vehicular en ambos sentidos y 2 laterales peatonales, divididas por muros compuestos por vigas invertidas perforadas y además del original sistema de torniquete para el paso de estas, que hoy es inexistente. El puente posee daños variados. Gran parte de su estructura original se ha desprendido. Algunas de las farolas originales ya no existen y los detalles en sus accesos han desaparecido. Pero a pesar de los años, el puente mantiene una firmeza y vigencia. Ha soportado los terremotos de 1939, 1960 y 2010, además del olvido, y sigue cumpliendo su función. Una notable obra de ingeniería cuya belleza y nobleza del material se niegan a desaparecer. El puente Andalién fue sin lugar a dudas un avance notable para la intercomuna, mejorando la conectividad con Penco y sectores como Cosmito, además de estar inserto en un proceso de mejoras viales como el Camino a Florida. El ingeniero Enrique Curti también desarrolló proyectos de puentes en el centro de Tomé y años después desarrolló el proyecto del puente carretero sobre el río Biobío, más conocido por todos como el Puente Viejo. Aquí se puede ver una fotografía del estado actual del puente, donde se pueden ver sus columnas de hormigón armado, las farolas que eran a gas, el paso peatonal, y se puede ver que todavía está funcionando. Y la otra fotografía es del Instituto de Historia y Patrimonio, que es el estado actual del puente. El puente ferroviario. La idea de construir un puente que atraviese el río Biobío se concretó con la idea de tener una conexión ferroviaria entre Concepción, Arauco, la zona del Carbón, que es Coronel y Lota, y Talcahuano. Y de ese modo se construyó el puente ferroviario, el primer puente sobre el Biobío, que fue construido por la Compañía Inglesa del Ferrocarril, siendo inaugurado en 1889. Además, ya había una larga experiencia con el puente sobre el río Andalién, que conectaba el antiguo Penco con el Concepción del Valle de la Mocha.
Se dice del puente ferroviario que su longitud mide lo mismo que el año en que se construyó, o sea, 1889 metros. La relevancia dentro de la historia urbana, industrial e ingenieril de Concepción es notable, por soportar ya 3 terremotos relevantes y siendo un vestigio del pasado tanto en Concepción como de San Pedro de la Paz. La construcción del puente ferroviario en 1889, que hasta ahora está en servicio, demostró una visión de futuro del presidente José Manuel Balmaceda, que fue su principal impulsor, debido a que no existía una industria en Chile que fuera capaz de construirlo, por lo que todas las cepas y partes venían hechas en fierro fundido desde Europa, teniendo una excelente calidad, pues a pesar de que los terremotos han dañado prácticamente toda la zona, el puente ferroviario sigue en pie. Se planea en un futuro, una vez que el río Biobío cuente con un nuevo puente ferroviario, el antiguo debería ser usado para el paso de automóviles y además debería contar con la posibilidad de un paso peatonal para ocupar esa histórica estructura. En las imágenes se puede ver el puente ferroviario ya construido, que eso fue más o menos para el terremoto de 1960, que ya se estaba utilizando. Y la otra imagen es del tren hoy en la actualidad. Puente Enrique Curti Canovio, que también es conocido como el Puente Viejo. Por mucho tiempo, el único puente que cruzaba el río Biobío fue el puente ferroviario, pero con el pasar del tiempo surgió la necesidad de contar con un puente carretero para el tránsito de medios de transporte tanto tracción animal como motorizado, por lo que al comienzo se formó una sociedad integrada por Guillermo Otto, Pablo Jarostegay y Enrique Curti, los que reunieron el capital necesario para iniciar la obra, la cual comenzó en 1934. El puente fue pensado como una proyección de extensión de la calle Esmeralda, uniéndose a la calle Víctor Lamas. La estructura original del puente estuvo compuesta por 90 cepas sustentadas sobre pilotes de troncos de eucaliptus con cabezales de hormigón. Las vigas eran metálicas y la calzada era compuesta en principio por grandes tableros de madera, los que fueron reemplazados en la década de 1950 por losas de hormigón, por lo que el puente fue calculado en relación a los diversos medios de transporte vigentes en aquel entonces, como carruajes, carretones, automóviles y góndolas, los que cruzaban el puente constantemente. La construcción tardó varios años en finalizar, debido a que no existían los avances constructivos actuales y no había facilidad para realizar estudios. Pero finalmente en 1943, y a nombre del ingeniero Enrique Curti, es que la gran estructura es entregada coincidiendo con una renovación y modernización de la ciudad tras el terremoto de 1939. Los penquistas tenían un medio distinto al tren o a los botes para cruzar a lo que actualmente es San Pedro de la Paz. En la fotografía que se ve, que data de 1944, apreciamos diversos vehículos, un automóvil de la década de 1920, un carruaje que se acerca, más allá se aprecian peatones y carretones. El puente permitió además una importante conexión con San Pedro, sector que paulatinamente creció adquiriendo cierta notoriedad. El terremoto de 1960 ocasionó severos daños en el puente. Esta situación obligó a instalar estructuras provisorias y una posterior reparación total del puente. La estructura se mantuvo firme y en uso constante, siendo reparada sucesivas veces, al mismo tiempo que disminuía su uso por la construcción del puente Juan Pablo II y posteriormente del puente Yacolén.
En el año 2002, el Puente Viejo, como fue conocido popularmente, dejó de ser utilizado, quedando como una vía de tránsito peatonal y transformándose en una destacada ciclovía. Luego, después del terremoto del 27 de febrero del 2010, se determinó el fin definitivo del puente, el cual se desplomó sobre el río dejando solo sus extremos en pie, por lo que en ese momento la autoridad de la época dijo que esperaba recuperarlos para construir miradores, pero sin embargo no sucedió nada. Las imágenes que se pueden ver son después del terremoto de 1960, cómo quedó el puente y el daño que tuvo. Y después estas fotografías son del terremoto del 2010. Después de esa catástrofe, el puente ya se terminó destruyendo por completo y quedando solamente algunos vestigios. El puente Juan Pablo II. En la década de 1960, la población de San Pedro de la Paz desarrolló un crecimiento que obligó a diseñar un nuevo viaducto sobre el Biobío. En septiembre de 1968 se inició la construcción del Puente Nuevo, debido a que ya existía un puente para automóviles. El Puente Nuevo fue diseñado por la compañía inglesa Gifford y Partners. Este puente es el puente más extenso de Chile. Se construyó en 70 partes de 33 metros, cada una de ellas con una anchura de 21.9 metros, incluyendo ambos corredores de 1.6 metros. Su longitud total es de 2.310 metros. Conecta a Concepción y San Pedro de la Paz y permite mejorar la comunicación con la zona portuaria de Talcahuano y San Vicente. El puente es inaugurado en abril de 1974. Poseía en un principio 2 pistas por sentido más bermas en ambos costados. Más tarde, el Puente Nuevo fue bautizado formalmente, recibiendo su nombre en honor al Papa Juan Pablo II, que recorrió Concepción durante la visita a Chile en abril de 1987. Luego, ya en el año 2007, el puente registraba algunas deficiencias en su estado de conservación, pero en febrero del 2010, producto del fuerte terremoto, el puente quedó con varios daños estructurales, quedando inutilizado durante meses. Desde marzo de ese año comenzó la reparación del puente y finalizó el 29 de octubre del 2010, aunque impidiendo su uso para vehículos de carga. Junto con la restauración y reapertura del puente, se habilitaron 5 pistas para el tránsito de vehículos, 3 hacia el norte y 2 hacia el sur, eliminando una de las bermas. Aquí se puede ver una fotografía que es después del terremoto del 2010. Es el 8 de marzo del 2010. El puente está completamente ondulado. Luego las otras 2 fotografías son de la reparación del puente, las reparaciones que le hizo la constructora. Pero aún así, hoy en la actualidad, el puente está vigente, se está utilizando, pero todavía tiene algunas ondas, se podría decir, que quedaron del terremoto. Puente Yacolén. Yacolén en mapudungún significa estar calmado y recibe este nombre en honor a la leyenda Yacolén, que señala que en la Laguna Chica de San Pedro vivía el Toqui Galvarino con su hija Yacolén, que era una joven princesa mapuche de una inigualable belleza.
El puente Yacolén comunica a las comunas de San Pedro de la Paz con la comuna de Concepción, siendo la prolongación de Avenida Los Carreras y Avenida Costanera por el norte, y de la Avenida Pedro Aguirre Cerda y la Avenida Michimalonco por el sur. La construcción de este puente demoró alrededor de 2 años, inaugurándose en febrero del año 2000. Posee una longitud de 2.157 metros, siendo el segundo puente más largo de Chile, superado por el puente Juan Pablo II. La plataforma del puente es de 22 metros de ancho, salvo el extremo norte, donde se produce un ensanche en el nudo vial con Avenida Costanera, y posee 2 pistas de circulación vehicular en cada sentido, que hasta antes del terremoto se encontraban separadas por una estructura defensiva de hormigón para evitar que los vehículos pasen al sentido contrario. También a la altura del centro del puente y a los costados de este, en el límite comunal entre San Pedro de la Paz y Concepción, se encuentran 2 grandes estatuas, una que se encuentra de frente al costado derecho del puente en dirección a San Pedro, dando la bienvenida a la comuna y que representa a San Pedro, y otra que también se encuentra de frente al costado derecho del puente en dirección a Concepción, dando la bienvenida al centro de la ciudad y que representa a la Inmaculada Concepción. Luego del terremoto del 2010, producto del deterioro del puente y de la alta congestión sobre este debido a la caída del ya cerrado Puente Viejo y la clausura momentánea del puente Juan Pablo II, se retiraron las defensas centrales de hormigón con el objetivo de reducir el peso y evitar grandes esfuerzos en la estructura, apilándose estas junto al acceso sur del puente. Los accesos por el lado de Concepción se vieron muy afectados, quedando solamente una rampa en pie. Con el objetivo de restablecer la conectividad entre las comunas, se dispuso de 2 puentes mecanos que junto a la rampa que resistió el sismo comunicaron a los lados del puente. Además, se limitó el acceso a camiones de no más de 15 toneladas para disminuir el tránsito y el peso sobre el puente. El primer fin de semana de septiembre de 2010 se procedió a retirar los puentes mecanos y luego se colocó asfalto sobre el pavimento con el que se reconstruyó la sección afectada. Por último, el 29 de octubre de 2010, junto con la reapertura del puente Juan Pablo II, se dio fin a la restricción vehicular del Gran Concepción, presente desde el terremoto, así como a la restricción de peso para el puente Yacolén, quedando para tránsito de vehículos de hasta 45 toneladas, salvo en las horas puntas de la mañana, además de incluir elementos reflectantes y tachas LED que se mantienen parpadeantes durante las noches y las cuales pueden ser vistas desde grandes distancias, como también una gran cantidad de altas y potentes luminarias, evitando así accidentes nocturnos. Además, posee un paseo peatonal de 3 metros de ancho, el cual dispone de bancas y permite ser usado también como ciclovía, pero quedó algo diferente del proyecto original, que consistía en generar un paseo que incluía pequeños comercios sobre el viaducto. En la imagen que se ve aquí se pueden ver las estatuas que están una frente a la otra. Ahí están más de cerca la estatua de San Pedro y la estatua de la Inmaculada Concepción. Después están las fotografías que son de los daños que ocasionó el terremoto del 2010, que fueron daños estructurales de las rampas de acceso al puente. Y las otras fotografías son de los puentes mecanos que están sobre el puente Yacolén. En una se está instalando el puente mecano
y en otros ya están puestos y ya se van a comenzar a utilizar. Evolución ingenieril. Bueno, según los puentes que ya hemos visto, el director de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Andrés Bello, Manuel Chávez, afirmó que desde el punto de vista ingenieril, los puentes sobre el río Biobío han tenido una evolución importante debido a avances tecnológicos en cuanto a materiales y técnicas constructivas. Y a una escala más local, la verificación del comportamiento de los puentes después de cada sismo. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, el puente viejo colapsó totalmente para el terremoto del 2010. El puente Juan Pablo II sufrió fallas importantes que obligaron a su cierre por alrededor de un año después del terremoto. Y el Yacolén falló por la caída de uno de sus tramos. Entonces, esto hace que la planificación y diseño del puente, el puente bicentenario, que es el más nuevo, debido a la experiencia de los puentes anteriores, contenga pilotes para evitar desprendimientos y trabaja por tramos continuos y mesas de apoyos más grandes para evitar tramos colapsados, como sucedió con los otros puentes. Pero a medida de los años se ha visto una evolución en los puentes, en la construcción de estos. Puente Mecano y Puente Bicentenario Presidente Patricio Elwin Azócar, que también conocido como el Puente Chacabuco. Bueno, en una primera etapa se construyó un puente mecano en el río Biobío de forma provisoria debido a la crisis que se vivía en ese momento por el terremoto del 2010. Luego, más tarde, el puente mecano será sustituido por el puente definitivo. Luego, el primer pilote del puente mecano fue colocado el 28 de octubre de 2010 en presencia de un amplio despliegue periodístico, y el evento se llevó a cabo en el río Biobío, muy cerca de la antigua ubicación del puente viejo. El puente constaba de 2 pistas de 47 tramos con 3 pilotes por tramos y permitía el tránsito de camiones de hasta 45 toneladas, y su ritmo de construcción fue de aproximadamente 2 pilotes diarios. Luego, el puente definitivo, inicialmente llamado Puente Chacabuco, inició su construcción en el año 2010 y constaba de una doble calzada bidireccional con 2 pistas por sentido, más una ciclovía y una vía peatonal. Además, con la entrega de las 2 primeras vías en diciembre de 2013, o sea, se demoraron 3 años en construir solamente esas vías, se iba a retirar el puente mecano y se daría comienzo a la segunda etapa, que es la construcción de las últimas 2 vías definitivas. Entonces ahí se puede ver en la fotografía que está el puente mecano a la izquierda y parte del puente bicentenario a la derecha. Entonces se estaban ocupando los 2 puentes. Y la otra fotografía es ya del puente bicentenario en construcción. Bueno, el puente bicentenario atraviesa el río Biobío y conecta al centro de la ciudad de Concepción con la comuna de San Pedro de la Paz, y es el 4.º puente en construirse en ese sector, y se sitúa a 100 metros aguas abajo del demolido Puente Viejo. Y es un conjunto de 2 puentes separados por casi 10 metros, cada uno con 2 vías, uno en dirección a cada comuna. Este puente se ubica a la altura de la avenida Chacabuco y a la altura de la avenida Padre Hurtado. Entre el término de la avenida Chacabuco y el puente
se encuentra la población Aurora de Chile, y la conexión entre el puente y la avenida significa el ensanchamiento de la continuación de esta última, o sea, la calle Andrés Bello. Pero ese ensanchamiento sería sobre la población Aurora de Chile, lo que significa la erradicación de decenas de casas del lugar. Para conocer más sobre cuál es la población Aurora de Chile, esta población es un sector emblemático de la ciudad cuyos orígenes se remontan desde la década de 1920, habiendo surgido inicialmente como un asentamiento irregular entre la ribera del río Biobío y la línea férrea. El crecimiento de esta población se acentuó en la primera mitad del siglo XX, cuando se construyeron gradualmente viviendas por parte de los mismos pobladores sobre una base de escombros, tierras, piedra y palos, por lo que se rellenó paulatinamente el borde del río en medio de un proceso de migración campo-ciudad. Y las viviendas ubicadas en el borde del río estaban fabricadas de material ligero que siguieron un modelo elevado tipo palafito, y muchas de ellas con el tiempo fueron ampliadas y complementadas con amplios patios y antejardines. El borde del Biobío pasó a ser una base para la generación de un nuevo territorio que surgió de la resistencia y el esfuerzo de los mismos habitantes. La población Aurora de Chile con el tiempo se relacionó con diversos puntos que pasaron a ser hitos para la población, con el extenso conjunto ferroviario y la fábrica de paños Biobío, con la que existió una directa relación entre pobladores que trabajaron allí, además de otros lugares gestados por los propios habitantes, como el histórico Club Deportivo Huracán, una cancha para los niños, junto con almacenes o sedes. Bueno, pero a pesar de eso, durante muchos años sus vecinos se vieron envueltos en polémicas sobre la propiedad de los terrenos donde habitan. Desde los años 2000, la Municipalidad de Concepción y el gobierno les ha otorgado diversos beneficios, que implícitamente han reconocido que cada uno de los habitantes de la población es dueño de sus terrenos. Pero diversos proyectos han tendido a transformar el panorama de la ribera norte del Biobío. Y a lo largo de los últimos 20 años, a pesar de ello, Aurora de Chile prevalece con muchos de sus valores y cualidades, siendo protagonista de luchas recientes tras la instalación forzada del puente bicentenario, el que ha puesto en peligro su historia, su memoria y su patrimonio. Pero, sin embargo, la planificación del puente bicentenario contempla la erradicación de diversos vecinos, a pesar del desacuerdo de estos en la medida. Y parte de los temas en conflicto es la cantidad de familias que serían erradicadas, así como la solución que se les entregaba a los erradicados, quienes se habían negado a recibir apartamentos de entre 45 y 55 metros cuadrados a cambio de sus terrenos. Por lo que el proyecto Puente Chacabuco abusó de la flexibilidad normativa otorgada tras el terremoto para la reconstrucción. Y en ese sentido, este puente comenzó a construirse de manera arbitraria, sin consulta ciudadana, sin estudios de impacto ambiental, sin pruebas ni análisis del tránsito vehicular, sin ningún programa de transporte público asociado, y lo que generó el mayor conflicto, sin mediar que para su construcción es necesario desplazar a cientos de familias de una de las poblaciones más antiguas de la comuna de Concepción. Y esto es puesto que la construcción del puente no favorece a la descongestión del tránsito, sino que relocaliza el problema, conecta dos sectores altamente valorizados por el sector inmobiliario. En la comuna de San Pedro de la Paz, los beneficiarios directos del puente son los habitantes de la Ribera Sur, que serían Andaluel, Venado, Indahue y Recodo, que son sectores
en donde habitan gran parte de los estratos más ricos de Concepción. Y por la comuna de Concepción, el puente conecta con la avenida Chacabuco, que es un sector de grandes negocios inmobiliarios donde se localizan también los bancos, servicios financieros avanzados, oficinas de grandes empresas y consultoras. Entonces, el puente conecta dos sectores ampliamente valorizados, en donde se ven beneficiados directamente los sectores más ricos. Debido a esto, se ha investigado y se dice que el puente fue pensado el año 2002 en el Plan Regulador Metropolitano, pero nunca ha tenido en consideración a los habitantes de Aurora de Chile, ni tampoco ha sido pensado como una forma de descongestionar el tránsito, sino que permite dinamizar los flujos entre zonas altamente valorizadas. Y debido a todos estos fundamentos y a que no se llegaba a acuerdo entre los que estaban organizando la construcción del puente Chacabuco y los pobladores de Aurora de Chile, se llevó a cabo una negociación a través del programa Aurora de Chile, que fue creado como un programa dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, llamado Programa Aurora de Chile. Y este programa se creó como método de incorporación de la Junta de Vecinos de la población Aurora de Chile para negociar una serie de medidas de confianza, como por ejemplo mejorar las calles de tierra, el alumbrado público, pavimentar, que serían las medidas de confianza, pero siempre y cuando se pensaba que una parte de los pobladores se tenían que ir del sector sí o sí. O sea, ellos iban a arreglar una parte de la población, pero siempre pensando que parte de la población se iba a ir o se va a ir. Y bueno, finalmente el intendente Sergio Yacaman inauguró en el año 2020 una parte del puente Bicentenario. Y él reflexionó en esta inauguración y cito textual: siempre es bueno ser autocrítico. Claramente, uno podría haber mejorado y haber acortado los tiempos, pero yo creo que hay que mirar para adelante. Nuestro compromiso es poder, durante el año 2021 y principios del 2022, poder tener finalmente construida la construcción con Chacabuco y así finalizar estas obras que son de tal importancia para las personas de la provincia de Concepción. Para concluir y terminar el puente, solo restan 3 casos de habitantes de la población Aurora de Chile por finiquitar, de forma paralela a su erradicación, y se llevará el proceso de la ingeniería de detalle y licitación para construir la promesa inicial del proyecto, que es conectar el par vial con la calle Chacabuco en Concepción, y terminar el puente que ya lleva 6 años de retraso. Y bueno, ahí se puede ver una fotografía de la población Aurora de Chile, que todavía queda una parte de la población, pero es mucho menor. Y la otra sería la fotografía del estado actual del puente, que ahí se pueden ver que como la franja central del puente está cortada, no está terminada. Bueno, y por último, el puente Estero Nonguén. El Estero Nonguén, de 15 kilómetros de longitud, que termina en el río Andalién, en su interior alberga desde el 2009 la Reserva Nacional de Nonguén y además abarca superficie forestal y agrícola y el sector urbano del Valle y Villa Nonguén, que son pertenecientes a la comuna de Concepción. El sector Nonguén tiene una historia amplia y compleja,
destaca su condición rural, que hasta los años 50 le pertenecía a pocos propietarios y que cumplía funciones de tipo agrícola alimentario para la ciudad de Concepción. El desarrollo habitacional se remonta a la década de los años 60 y principalmente después del terremoto de 1960 que sacudiría la ciudad, y responde en parte a la necesidad de expansión y permanente escasez de suelos dentro de esta, consecuencia por la migración campo-ciudad. Actualmente, el sector Nonguén cumple principalmente la función de zona residencial como la función educacional universitaria, que con la presencia de la Universidad del Biobío moviliza un potencial de 6.000 personas diariamente en la zona de entrada a Nonguén, a lo que habría que sumar una escuela secundaria industrial que presta servicios al área metropolitana y otra red de centros educativos primarios para la población. Su entorno y el hecho de ser la vía de acceso a la reserva Nonguén produce que el valor del suelo para proyectos inmobiliarios emplazados en zonas de alto valor natural esté subiendo constantemente en una metrópoli con escasez relativa de este recurso. Y bueno, el primer puente que se construyó en el estero Nonguén se construyó en 1953 y fue hecho con troncos. Y ahí se puede ver una fotografía de dos amigas que estaban sobre el puente del estero Nonguén en 1953. Luego, a medida que la ciudad fue creciendo, se necesitaba un puente que cumpliera las necesidades de una ciudad en desarrollo. Y el puente, a pasar por varias modificaciones y cambios, es debido a que el Valle de Nonguén se ha visto sometido a fuertes lluvias que han dado lugar ocasionalmente a inundaciones de consecuencias catastróficas. Y bueno, el último episodio tuvo lugar el 10 de julio del año 2006. Y en ese evento el estero Nonguén y el río Andalién se desbordaron inundando el barrio completo. Por lo que en el año 2011 comienza el ensanchamiento, desembanque y mejoramiento de los taludes que forman parte del estero Nonguén y trabajos de perfilado de los taludes de las paredes de la caja del cauce. Y estas obras duraron alrededor de un año, pero ayudaron a evitar las próximas inundaciones en el sector. Y por último, en abril de este año, del año 2022, comenzará a ejecutarse la segunda etapa del proyecto que mejoró la avenida Collao y General Novoa en Concepción. Y en esta fase del megaproyecto se reemplazará el puente del estero Nonguén para dar continuidad al proyecto de la avenida General Novoa. Y este megaproyecto tiene un total de 3 etapas y se espera que las obras terminen en el 2026. Y bueno, aquí se puede ver que en el 2011, cuando estaban comenzando los trabajos del mejoramiento de los taludes, y la otra fotografía es el estado actual del puente, que se supone que este año se va a mejorar. Y por último, las conclusiones. Como primer punto sería la capacidad de gestión, porque las principales dificultades que en siglos anteriores presentaron la construcción de los viaductos fueron las crecidas de los ríos, el material que arrastraban, la complicación para acceder a los materiales, siendo una verdadera proeza para construir los puentes. Y cuesta pensar en cómo se llegaron a construir puentes en Concepción, tomando en cuenta que no existía una tecnología acorde para ello, y todo dependía de la capacidad de gestión existente, como fue en el periodo de la colonia, donde los cabildos tuvieron grandes atribuciones,
pero sin embargo con el tiempo comenzaron a ser desplazados por la burocracia real y por la práctica de vender los cargos municipales a perpetuidad, y posteriormente los criollos tomaron el control de los cabildos. O también como en el siglo XVIII, las reformas borbónicas encargadas de crear provincias o intendencias en Chile, que eran regidas por un gobernador intendente, promovieron la modernización de la organización territorial y urbana en América, lo que incluyó la planificación urbana basada en las directrices de los monarcas borbones. Y más tarde, en el Chile republicano, estas funciones las asumieron alcaldes y regidores, así como también los ministerios a medida que el gobierno central se fue expandiendo. Otro punto sería la calidad de las obras y su evolución ingenieril. Esto es debido porque las obras como el puente Andalién y el puente ferroviario, que enfrentaron estoicas el terremoto de 1939, 1960 y del 2010, y aún están en uso y sirviendo a la comunidad. Y por último, la identidad ciudadana, la cual debemos preservar. Debemos preservar nuestro rico pasado arquitectónico que sorteó ríos, pajonales, esteros, cruces de camino, pasos ferroviarios, túneles, etc. Y esto genera una identidad independiente de su materialidad, porque son obras de uso cotidiano y público, y se incorporan a la vivencia de las personas, por lo que operan como un lugar de memoria, porque son una forma de cruzar el río que además es identitario de nuestra ciudad. El río Biobío es un lugar que como penquista uno se siente completamente identificado y parte del río Biobío, además de cruzar sus puentes. Y por último está la lincografía. Bueno, esta ha sido mi presentación. Muchas gracias.